Soy Manuel Fernando García Ipia, estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán. Y el día de hoy hablaremos sobre los procesos verbales establecidos en el capítulo segundo del libro del doctor Ramiro Bejarano. Inicialmente se dice que los procesos principalmente declarativos propiamente declarativos que establece el Código General del Proceso son dos: el verbal y el verbal sumario. También encontramos que en el derogado Código de Procedimiento Civil los procesos estaban divididos en dos: los que eran abreviados y los verbales. Los verbales que eran aquellos de mayor y menor cuantía. Y pues también se establecía de que todo asunto de carácter contencioso, de naturaleza declarativa, pues tenía que ser de manera verbal, pues salvo que no existiera una ley en contra que determinara lo contrario. Posteriormente encontramos de que la demanda es aquel momento en el que se mueve o en el que inicia, en que se impulsa el proceso. Y dicha demanda debe estar sujeta a algunos requisitos establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso. Dentro de ese principal paso y primer paso, que es la presentación de la demanda, esos requisitos que encontramos son la designación al juez a quien se designa, a quien va dirigida, o al juez que tenga competencia para conocer del asunto. Posteriormente también encontramos que dicha demanda debe tener unos fundamentos de derecho y una cuantía del proceso, pues cuando sea necesario establecer la cuantía, y entre otros establecidos en dicho artículo 82. Posteriormente a la presentación de la demanda, el juez competente procederá a hacer un análisis profundo, un estudio profundo acerca de lo contenido en la demanda. Mediante ese estudio profundo le permitirá al juez determinar tres cosas. Tres opciones tendrá el juez para determinar: podrá admitir la demanda, podrá inadmitir la demanda o podrá rechazar la demanda. Todo esto lo hará mediante un auto. Cuando el juez admite la demanda, se debe notificar a la parte demandada. Cuando se notifica a la parte demandada, el demandante puede actuar o puede adoptar ciertas conductas. Una de ellas es que puede guardar silencio, lo que nos lleva a un cuestionante. ¿Qué sucede cuando la parte demandada guarda silencio? Es un indicio grave, puesto que se admite o se presume de que lo que está establecido en la demanda es verídico, tiene veracidad o admite la veracidad de los hechos establecidos en la demanda. Esto nos lo dice el artículo 97 del Código General del Proceso. También la parte demandada puede presentar un recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. ¿Con qué fin la parte demandada, presenta este recurso? Pues con el fin de que mediante la presentación del recurso de reposición se frene o se inadmite o se rechace de plano la demanda. También puede contestar la demanda y cuando conteste la demanda llamar a un tercero. Aquel demandado en la contestación pues llama a un tercero, puesto que él no se considera o considera él de que va a haber un tercero también estando presente en dicho proceso. Cuando se llama a un tercero en el proceso se frena y pues por un plazo de 6 meses para que la parte o el tercero que va a formar parte del proceso pues llegue dentro del plazo de esos 6 meses. También la parte demandada puede contestar la demanda allanándose. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando aquel demandado se va a pronunciar adoptando o expresando su aceptación hacia los hechos y las pretensiones establecidas en la demanda. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? ¿Qué pasa? El juez dictará sentencia a favor de la parte demandante, pero nos lleva a un cuestionante. ¿El juez podrá determinar lo contrario? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si el juez puede determinar que la parte demandante o no puede dictar sentencia a favor de la parte demandante, aún así cuando la parte demandada se haya allanado, pues nos lleva a decir de que el juez podrá o que el juez no dictará sentencia a favor de la parte demandante cuando haya una advertencia de fraude, cuando el juez haya decretado pruebas de oficio o cuando se necesite o tenga que haber involucrado un tercero principal dentro del proceso. También la parte demandada puede contestar la demanda formulando excepciones de mérito. ¿Qué quiere decir eso?
que aquí el demandado genera o reúne o manifiesta de que no le constan los hechos establecidos en la demanda. Hace un rechazo y al hacer el rechazo hacia esas pretensiones que están ahí, pues propone unas excepciones de mérito. Y pues al proponer dichas excepciones de mérito, pues estará incurriendo en la conducta de contestar esa demanda formulando unas excepciones de mérito. También la parte demandada puede concurrir en la conducta de la reconvención. ¿Qué quiere decir cuando presenta una reconvención? ¿Qué quiere decir que puede contrademandar? O reconvenir, pues cuando hayan unos siguientes requisitos o cuando se tengan los requisitos en la demanda. Cuando se dirija o la parte demandada puede reconvenir cuando se dirija contra uno o varios demandantes, que el juez tenga la competencia para conocer de la reconvención, del asunto de la reconvención, que haya conexidad en las demandas y que, entre otras, que no exista la necesidad de una audiencia de conciliación. Cuando pues existen esto y entre otros más, cuando existan estos requisitos, se puede presentar o la parte demandada puede presentar un recurso de reconvención, entre otras medidas que establece dicha lectura. También encontramos pues como forma de añadidura, encontramos que también encontramos que puede presentar un recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, pues que ya lo nombré anteriormente. Posteriormente, en un tercer paso, encontramos la convocatoria a la audiencia inicial. También pues la presidencia de la misma audiencia, la asistencia y las consecuencias de la asistencia de una inasistencia injustificada a la audiencia inicial. Antes de esto, debemos aclarar que el proceso verbal surge en dos audiencias. Una que es la inicial y la otra que es la de instrucción y juzgamiento. Entonces, para el llamamiento de la audiencia se expedirá o se expide, el juez expide un auto de llamamiento donde convoca una audiencia inicial. En ese auto está establecido la hora, fecha, donde se llevará a cabo la audiencia inicial. Y dicho auto no tiene recurso alguno. Si alguna de las partes no asiste a la audiencia inicial, nos lleva también a generar otra pregunta. ¿Qué pasa si alguna de las partes justificadamente presenta una justificación por su inasistencia a la audiencia? ¿Qué debe hacer el juez? Pues el juez, previamente aceptado la justificación de la inasistencia, el juez procederá o deberá citar a la audiencia entre los 10 días siguientes y pues para citar a dicha audiencia también tiene que expedir un nuevo auto. Perdón. Tras expedir ese nuevo auto, no puede haber un aplazamiento más. Y también se debe tener en cuenta de que tras la inasistencia, la parte que no asiste tiene 3 días de plazo para presentar la justificación del por qué no asistió a dicha audiencia. Si el demandado no asiste y no justifica su inasistencia, se presumirán por ciertos los hechos, las pretensiones de los demandantes y los hechos que establezcan los demandantes en la demanda. Bien, posteriormente encontramos la decisión de excepciones previas. Y estas excepciones se deben tratar en la audiencia inicial. Y cuando existan excepciones previas que hayan sido presentadas en la contestación de la demanda, el juez debe iniciar la audiencia inicial con para resolver dichas excepciones previas, lo que nos lleva a una posterior conciliación. Bueno, también cabe decir que la decisión que se tenga dentro de las excepciones previas tiene el recurso de reposición más no el recurso de apelación. Posteriormente encontramos la conciliación, que es posteriormente a las excepciones previas, el juez procederá a investir a las partes para que concilien entre sí. Dará el inicio de la audiencia inicial, pero investirá a las partes para que entre ellas diriman las diferencias que tengan. Y si alguna de las partes se considera incapaz o es incapaz para estar en dicha conciliación, pues deberá estar su apoderado o su representante legal.
Aquí encontramos también ya el final de la conciliación. Cuando la conciliación es total, el juez aprueba dicha conciliación por medio de un auto. Si la conciliación es parcial, se aprueba, pero la audiencia debe continuar. Y si no hay conciliación, se reciben los interrogatorios y se fija el litigio en caso de que no haya conciliación dentro de la audiencia. Posteriormente, en un sexto punto, encontramos el interrogatorio de las partes. Y esto lo encontramos tras el fracaso de la conciliación. Tras el fracaso de la conciliación, se llevará a cabo el interrogatorio de las partes. Cuando se lleva a cabo este interrogatorio de las partes, se deben tener en cuenta unas reglas de testimonio, o también, por ejemplo, se pueden adoptar documentos que presenten o que el juez pueda solicitar para confirmar la veracidad o la veracidad de los hechos presentados en la demanda. Tras el interrogatorio, en un séptimo paso, el juez procederá a que las partes determinen los hechos o a que las partes expresen los hechos con los que están de acuerdo. Y estos sí son susceptibles, o en caso alguno, de que sean susceptibles de confesión. Y posteriormente a esto, posteriormente a la fijación de los hechos en los que ellos estén de acuerdo, se fijará el objeto del litigio. Posteriormente, en un octavo punto y muy importante, se hará un control de legalidad. El juez observará, estudiará, investigará la actuación que se ha llevado durante el proceso o durante el litigio. Y tiene que verificar de que dicho proceso, de que dichos procedimientos se hayan hecho conforme a la ley. Y si existe alguna contrariedad o si existe algún vicio, debe proceder a subsanarlo o tomar medidas pues, para superar dichos vicios o dichas problemáticas que se puedan encontrar cuando encuentre algún problema que vaya en contra de la ley. Uno de los vicios que puede encontrar el juez es, o lo que debe hacer el juez también ahí, es revisar si se ha integrado o no el litis consorcio. Posteriormente, y tras haber hecho ese control de legalidad, el juez procederá a pedir una sentencia. Y esto lo hará tras haber escuchado detenidamente y haber profundamente a las partes. Procederá a dictar sentencia inmediatamente o también podrá suspender la audiencia por 2 horas para de esta manera pues estudiar el caso y proferir una sentencia. En ningún momento el juez puede terminar la audiencia sin haber dictado sentencia alguna. Si el juez no puede proferir sentencia por algún motivo, debe proferirla por escrito en un término no mayor a 10 días de manera escrita. Y se debe pues mantener o se debe motivar ese sentido del fallo, el por qué el juez estableció dicho fallo. Listo. Posteriormente encontramos el decreto de las pruebas. Aquí encontramos de que el juez decretará las pruebas solicitadas por las partes y de las que considere necesarias por parte de oficio. Y para que el juez dicte o para que el juez decrete pruebas, debe haberse agotado ya la interrogación para proceder a dictar esas pruebas por parte del juez. Posteriormente a decretar las pruebas, se procederá a fijar la fecha y hora para que tenga lugar la audiencia de instrucción y juzgamiento. La audiencia de instrucción y juzgamiento es una de las más, de lo más importante, pero antes de finalizar la audiencia inicial, el juez pondrá fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de instrucción y juzgamiento. Debe tener en cuenta el cálculo en días para que si el caso necesita que se practiquen pruebas pertinentes o inspecciones periciales o inspecciones o dictámenes, pues el juez debe tener en cuenta este cálculo para que en ese espacio de tiempo de la audiencia inicial, para que se haga la audiencia de instrucción y juzgamiento, se puedan practicar dichos procesos. Y posteriormente finalmente encontramos a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Sabemos que es la más importante y que aquí se terminan de practicar las pruebas pendientes, las pruebas que hayan quedado pendientes anteriormente se terminan de practicar en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y aquí es donde se definirá el fallo, donde se dará una sentencia. Si no hay necesidad de practicar el interrogatorio, se procederá a practicar unas pruebas de la siguiente manera. Mediante un oficio a petición de partes, se oirá por medio de un interrogatorio a las partes llamadas en la audiencia o a las personas llamadas en la audiencia.
También se escucharán los testimonios de los presentes en la audiencia y se hará una exhibición de las pruebas documentales. Y en el segundo punto, en los testimonios de los presentes, se podrá que los representantes de las partes también podrán presentar sus alegatos. Los apoderados podrán presentar sus alegatos en este paso a la hora de los testimonios. Concluidas las alegaciones, el juez procederá a dictar sentencia de manera oral. Y después de un plazo de 2 horas, si él lo determina de esta manera, él procederá a dictar sentencia de forma escrita, basándose o motivando el fallo o motivando la sentencia. Bien, ahora bien, aunque si bien anteriormente dentro de la sustentación elaboré algunas preguntas, voy a repetirlas, cabe repetirlas, y entre esas encontramos la primera: salvo qué momento el juez no puede dictar sentencia a favor del demandante si bien el demandado se ha allanado a lo establecido en la demanda. Y esto es cuando, ya lo dije anteriormente, cuando el juez considere que hay unos vicios, de que el juez haya determinado también de esta manera, de que el juez haya determinado o que haya solicitado la participación de un tercero o que haya decretado unas pruebas de oficio. También encontramos que qué pasa si el demandado guarda silencio. Y lo dijimos anteriormente también, de que si el demandado guarda silencio será un indicio grave de que acepta los cargos o de que acepta lo establecido, las pretensiones y los hechos establecidos en la demanda. Y finalmente una tercera pregunta, que es ¿cuántos días tras la inasistencia justificada de una parte debe pasar para celebrarse una nueva audiencia? Y el término son de 10 días, siempre y cuando el juez haya aceptado la justificación de la inasistencia a dicha audiencia. Muchas gracias.